El infierno de papel. En la vasta red de Confederación Galáctica, donde razas de miles de mundos habían perfeccionado la eficiencia a punto de que una solicitud podía transmitirse en cuestión de segundos, gracias a sistemas colectivos de memoria y transmisión instantánea, la humanidad había ganado una fama extraña. Para los aliados, los humanos eran los más atrasados en términos de gestión administrativa. Sus métodos no eran ni centralizados, ni telepáticos, ni fluidos, ni veloces. En vez de ello, habían construido un infierno de papel, pantallas, sellos y ventanillas. Lo llamaban la burocracia, y aquellos que la conocían de primera mano advertían a otros con un murmullo casi religioso: no entres en el laberinto de la especie de la Tierra, porque allí no hay salida. Todo comenzó con la llegada de la delegación Quentari, una especie artrópoda cuya mente colectiva procesaba decisiones con la rapidez de una tormenta eléctrica. Para ellos, pedir acceso a un puerto, legalizar una carga o validar un contrato era un proceso de un parpadeo. Pensaban en conjunto, llegaban al consenso y la red galáctica lo registraba. Un trámite perfecto, sin resistencia. Pero cuando intentaron establecer operaciones en la Tierra, se encontraron con algo que ni sus enjambres colectivos ni sus algoritmos anticiparon. El embajador Quentari, cuyas antenas vibraban con impaciencia, relató después a otros mundos la experiencia. Nos pidieron llenar un formulario. Una pausa de silencio heló a quienes lo escuchaban. Un formulario físico, corrigió con un temblor en las antenas. Una hoja de papel. Las especies más avanzadas no entendían el horror que esa palabra contenía. El embajador explicó que después del formulario llegó otro formulario y después una cita y luego otra. Y finalmente un sello que debía conseguirse en otra oficina que, inexplicablemente, estaba cerrada por horario de comida. El trámite, que en la Confederación hubiera durado segundos, se prolongó por 3 semanas terrestres. Lo extraño no era la lentitud, era la determinación humana de sostenerla, porque incluso los funcionarios humanos sabían que aquello era lento, absurdo, en ocasiones contradictorio, pero les defendían como si de un rito ancestral se tratara. Es el procedimiento, decían, y con esas 3 palabras cerraban toda discusión. Otras especies lo llamaban tortura, pero lo más inquietante era que la humanidad lo había internalizado tanto que podían navegar aquel infierno con una paciencia aterradora. Allí donde un Xirlan se desesperaba y colapsaba tras su quinta espera en fila, un humano sacaba un termo con café, se acomodaba, sacaba otros 5 formularios ya preparados y pasaba la tarde charlando con otros en la misma situación. La burocracia no era solo una traba, era un campo de entrenamiento psicológico. Con el tiempo, algunos alienígenas comenzaron a sospechar que aquello no era mera ineficiencia. Había algo más oscuro detrás, porque las oficinas humanas no colapsaban, no desaparecían bajo el peso de su propio papeleo, sobrevivían, funcionaban, se movían con el ritmo pesado de un titán dormido. No importaba lo engorroso, lo redundante o lo absurdo, al final los trámites se completaban, los permisos se otorgaban, los registros quedaban asentados en piedra y tinta. La humanidad había aprendido a convivir con su propio infierno no administrativo y, en cierto modo, a dominarlo. El rumor se extendió por la galaxia. La burocracia humana es un infierno. Pero funciona. Un infierno con horarios de oficina, con sellos de tinta roja y azul, con pasillos interminables y sillas de espera que se desgastan más que cualquier campo de batalla. Y lo peor de todo era que, al final del recorrido, cuando uno obtenía el permiso buscado tras meses de sufrimiento, la sensación de victoria era tan intensa que casi parecía una forma de adicción. Un Quentari exhausto, con sus alas ya marchitas tras semanas en la Tierra, lo describió así: ellos han convertido la desesperación en una disciplina. Han hecho de la espera una virtud. Han transformado el tormento en costumbre. Y lo que más miedo me da es que, al final, consiguen lo que quieren.
La primera delegación alienígena huyó de la Tierra jurando no volver jamás. Si la humanidad podía sobrevivir a ese infierno autoimpuesto, ¿qué otra clase de horrores eran capaces de soportar? La burocracia para los humanos era un monstruo, pero era su monstruo y lo habían domesticado. La primera delegación alienígena que logró establecer una embajada en la Tierra creyó que la dificultad inicial había sido un accidente cultural, una especie de malentendido entre civilizaciones con ritmos distintos. Pensaron que la maraña de formularios y sellos y esperas era algo que podía resolverse con ajustes diplomáticos. No entendieron que lo que habían experimentado era apenas la superficie del abismo. En el puerto espacial de la Ciudad de México, los dractorianos, una raza de cuadrúpedos bípedamente erguidos con la piel cubierta de placas brillantes, llegaron con sus naves cargadas de bienes exóticos, cristales energéticos, especias de mundos gaseosos y un lote de dispositivos capaces de extraer información de los campos cuánticos. Querían comerciar con los humanos y la primera respuesta que recibieron fue sencilla: necesitan un permiso de importación. El embajador dractoriano, de voz profunda y resonante, pidió el formulario. Le entregaron un fajo de 43 páginas con instrucciones en español, inglés y una traducción automática al trocan, llena de errores gramaticales que hacían dudar si se pedía registro de mercancía o donación voluntaria de crías. El embajador, con paciencia, rellenó los documentos, pero antes de entregarlos, el funcionario humano de la ventanilla 7 dijo con calma: falta la copia certificada. La entregué en el anexo 4. Sí, pero esa copia simple necesitamos certificada. Tiene que ir al módulo C, sacar ficha y pedir que se la sellen. 3 días después, tras recorrer pasillos interminables y oficinas con carteles de sistema caído, el embajador regresó con la copia certificada. El funcionario la revisó y asintió. Muy bien, ahora necesitamos el permiso de sanidad espacial. ¿Qué es eso? Verifica que sus mercancías no traigan esporas, virus o contaminantes interplanetarios. Nuestras mercancías son cristalinas, no poseen biología. Sí, pero es el procedimiento. El permiso de sanidad requirió análisis en 3 laboratorios distintos, todos con listas de esperas de semanas. Cuando al fin completaron el proceso, el embajador volvió a la ventanilla 7. El mismo humano, con la misma calma, dijo: ¡perfecto! Ahora falta el dictamen de impacto ambiental. Los dractorianos empezaron a desesperarse. Para ellos, el tiempo era vital. Su ciclo comercial dependía de periodos estelares precisos y perder semanas significaba perder fortunas. Los humanos, en cambio, no mostraban prisa alguna. Su maquinaria burocrática funcionaba como un pantano, lenta, sofocante, imposible de acelerar. Lo más inquietante era la serenidad de los funcionarios humanos. No había malicia, no había burla, solo cumplían con un ritual casi sagrado. Siguiente, por favor, decían mientras estampabas sellos con un golpe seco que resonaba como martillazos de un verdugo invisible. Algunas especies intentaron saltarse el proceso. Los Silcari, expertos en manipulación neural, intentaron persuadir mentalmente a un supervisor humano para que aprobara sus documentos sin revisarlos. Pero el humano, tras un parpadeo, respondió: mire, joven, entiendo su desesperación, pero sin los requisitos no puedo proceder. Los Silcari, acostumbrados a manipular la voluntad de centenares de especies, retrocedieron aterrados. Sus poderes habían resbalado contra aquella mente humana estrenada, endurecida por años de soportar colas en oficinas, auditorías y trámites repetidos. Era como tratar de moldear piedra con los dedos. Con el tiempo, los visitantes comprendieron que no había forma de doblegar el sistema. No se podía sobornar, no se podía asaltar, no se podía ignorar. La burocracia humana era un campo de fuerza invisible que atrapaba a todos por igual. Alienígenas y terrestres, ricos y pobres, diplomáticos y comerciantes. El infierno era imparcial. Una anécdota se volvió célebre en los corredores de la Confederación.
Un cargamento de piezas tecnológicas de los Belkir, que había llegado para ser exhibido en una feria interplanetaria, tardó tanto en obtener permisos que la feria terminó. La siguiente se programó, y 3 años después el cargamento seguía en una bodega bajo resguardo de aduanas humanas. Los Belkir ya habían olvidado qué contenían las cajas, pero el papeleo seguía su curso, paso a paso, con sellos, firmas y verificaciones. Los alienígenas comenzaron a entender que en la Tierra el verdadero poder no residía en ejércitos ni flotas, sino que en un ente amorfo compuesto por archivos, oficinas y funcionarios. Y lo más escalofriante era que ese ente funcionaba sin necesidad de control central. Cada empleado, cada reglamento, cada trámite estaba tan arraigado en la sociedad humana que el sistema se autorregulaba. Un diplomático, Sirolan, lo describió en un informe confidencial. Los humanos han creado un infierno de trámites, pero no lo ven como un castigo, sino como un deber. Su paciencia es su arma, su persistencia, su fortaleza. Donde cualquier otra especie colapsaría en frustración, ellos avanzan un formulario a la vez, y lo más terrorífico es que al final siempre lo consiguen. En los pasillos de las ventanillas terrestres, la galaxia entera descubría que la burocracia humana no era un error, era una estrategia. Cuando la Confederación Galáctica comprendió que ningún embajador, comerciante o emisario era capaz de atravesar por sí mismo el pantano burocrático humano, ocurrió algo inesperado. Comenzaron a surgir figuras extrañas, casi míticas dentro de la sociedad terrestre. No eran generales, ni científicos, ni políticos. Eran gestores. En apariencia, simples ciudadanos. Abogados, contadores, tramitadores, burócratas veteranos, expertos en el arte de navegar oficinas y sobrevivir jornadas enteras en colas interminables. Pero para los alienígenas desesperados, se convirtieron en auténticos sacerdotes del laberinto, intérpretes de un sistema incomprensible y cruel. La primera embajada que recurrió a uno de ellos fue la de los Belkir. Después de que sus cargamentos quedaran atrapados 3 años en aduanas mexicanas, contrataron a un hombre llamado Ramírez, licenciado Ramírez, cuya reputación local era legendaria. Decía que conocía a cada funcionario por nombre, que podía recordar de memoria más de 400 reglamentos contradictorios y que su portafolio contenía formularios prellenados para cada escenario inimaginable. El licenciado Ramírez recibió a los alienígenas en una oficina diminuta, atestada de carpetas con un ventilador que chirriaba. Los Belkir, con sus cuerpos cristalinos y voces armónicas, expusieron su tragedia. Él escuchó con calma, sorbió un café tibio y simplemente dijo: «Déjenmelo a mí». 2 semanas después, el cargamento estaba liberado. Los Belkir lo miraron como a un semidios. No comprendían cómo lo había logrado. Para ellos era imposible atravesar las barreras de sellos, ventanillas y reglamentos que lo habían sofocado durante años. Ramírez, en cambio, había fluido por el sistema como un pez en el agua, firmado aquí, sellado allá, conociendo exactamente qué ventanilla abriría primero, cuál expediente debía duplicarse y en qué horario era mejor encontrar a la licenciada o al licenciado que firmaba autorizaciones cuando estaba de buen humor. Los alienígenas empezaron a llamarlo el portador del sello. Pronto, otros siguieron el ejemplo. Los Shilkari contrataron a una gestora llamada Doña Lupita, famosa por haber logrado en un solo mes lo que normalmente tardaba un año: conseguir permisos de construcción para una cooperativa entera. Doña Lupita, una mujer de cabello cano, recogido en chongo y mirada afilada, recibía a los alienígenas con una taza de té y una carpeta amarilla. Tras escuchar sus ruegos, asentía lentamente y decía: «Está bien, mijitos, yo les saco adelante su asunto, pero me firman aquí, aquí y aquí». Los Shilkari, maestros en manipulación mental, descubrieron horrorizados que sus dones no funcionaban con ella. Doña Lupita era inamovible como montaña, y sin embargo, tras recorrer junto a ella el viacrucis de oficinas, emergían con permisos en mano,
Para los Shikari, aquello era brujería. Con el tiempo, los gestores comenzaron a ser reverenciados. Alienígenas desesperados viajaban a la Tierra no para comerciar ni negociar, sino para rogar ayuda a los sacerdotes del trámite, a los portadores del sello. Algunos se postraban en las oficinas de los licenciados, ofreciendo minerales raros o conocimiento ancestral a cambio de orientación. Los humanos, acostumbrados, aceptaron con la misma calma con la que recibían un pago en pesos o dólares, o cualquier moneda de la tierra. Lo más inquietante para la Confederación fue que los gestores nunca prometían milagros inmediatos. Su poder no era la rapidez, sino la certeza. Donde otros se desesperaban, ellos decían frases enigmáticas como: es cuestión de paciencia, todo es tiempo y forma, el sello no se pide, se gana. Los alienígenas le repetían como mantras, sin entender del todo su sentido, pero confiando en que el camino del formulario conduciría tarde o temprano al objetivo. Algunos informes confidenciales de la Confederación describían escenas absurdas. Delegaciones enteras de insectoides, reptiles y seres energéticos sentados en sillas de espera durante horas, siguiendo las instrucciones de un gestor humano que, sin aparente esfuerzo, dominaba aquel infierno de trámites. Lo que para el universo era tortura, para los humanos era rutina. Un observador, Kentari, lo resumió con un reporte escalofriante. Los gestores humanos son los únicos que conocen los caminos ocultos de su burocracia. No hay mapa, no hay lógica, no hay red central que guíe el proceso. Solo ellos, con su experiencia, pueden navegarlo, y lo peor es que no lo hacen con la intención de dominar, lo hacen porque para ellos es natural. De pronto, la humanidad había adquirido un poder inesperado. No necesitaron flotas ni ejércitos. El simple acto de exigir trámites y requisitos, acompañado de un cuerpo de gestores que servía de guías, convertía a la Tierra en una fortaleza impenetrable. La galaxia, con su historia plagada de conflictos y conquistas, siempre había visto a la guerra como un recurso final, un instrumento directo. Cuando la diplomacia fallaba, los imperios simplemente movilizaban sus flotas y en cuestión de días los cielos de un planeta enemigo se llenaban de fuego. La Confederación Galáctica había nacido de esas guerras, y aunque los tratados buscaban suavizar los choques, siempre existía la posibilidad latente de que algún mundo decidiera imponerse por la fuerza. Pero esa lógica, tan antigua como las estrellas, se resquebrajó ante la humanidad. Las razas más militaristas empezaron a considerar el escenario. ¿Qué ocurriría si la Tierra rechaza un acuerdo comercial o si se negaba a ceder algún recurso estratégico? La solución, como siempre, parecía sencilla: la guerra. Fue entonces cuando alguien recordó un detalle escalofriante: lo que tardaban los humanos en tramitar cualquier cosa. Los Kentari, cuya mente colectiva podría calcular probabilidades con precisión matemática, fueron los primeros en proyectar el escenario. Una simple declaración de guerra necesitaría pasar por las ventanillas humanas, ser traducida, revisada, cotejada, firmada, sellada y enviada a una docena de oficinas distintas para confirmar su validez. Había que obtener permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Defensa, de la Cámara de Diputados, del Senado, de la Suprema Corte. Si alguien metía un amparo, de la ONU, de las Naciones Unidas Extraordinarias, y de organismos que los mismos humanos habían olvidado que existían pero que seguían en funciones. El tiempo estimado, según los cálculos Kentari, era de 117 años. Años terrestres, claro está, para una aceptación oficial de hostilidades. Y eso, en el mejor de los casos, sin considerar huelgas de burócratas, cambios de administración o requisitos adicionales que pudieran aparecer. Los dractorianos más directos lo plantearon en voz alta en un consejo galáctico. Si tardan 3 años en liberar un cargamento de cajas, ¿cuánto creen que tardarían en procesar una declaración de guerra? El silencio que siguió fue absoluto. No se trataba solo de burocracia como retraso. Era burocracia como muro temporal, un mecanismo que convertía cualquier acción hostil en un callejón interminable. Nadie podía plantear una guerra sin la confirmación oficial del enemigo llegara siglos después. Una invasión perdería legitimidad,
Las generaciones de soldados envejecerían antes de recibir respuesta, y las alianzas se disolverían bajo el peso de trámites pendientes. Los estrategas de la Confederación comprendían que la burocracia humana era, en esencia, un arma de disuasión perfecta, no porque bloqueara físicamente al enemigo, sino porque lo hacía morir de espera. Algunas razas incluso intentaron simular cómo reaccionaría la humanidad en caso de recibir una amenaza formal. El resultado era siempre el mismo. Un funcionario humano, sentado tras un escritorio, pedía llenar un formulario de solicitud de declaración de guerra hostil, con un apartado para nombre, especie, número de identificación, motivo de la consulta y, por supuesto, 3 copias certificadas. Luego, habría que presentarse en persona a una audiencia dentro de los horarios de 9 a 2, salvo días festivos. Y al final, el documento sería enviado a un archivo que tardaría décadas en revisarse. Ante ese panorama, incluso las razas más violentas comenzaron a retractarse. Nadie quería ser el tonto que declarara la guerra a una especie capaz de convertir la agresión en un trámite pendiente por generaciones. La idea misma de invadir la Tierra se volvió ridícula. Una pesadilla logística que ninguna inteligencia militar quería afrontar. El general Belkir dijo con amargada designación: «Puedes bombardear sus ciudades, pero jamás podrás bombardear sus oficinas. Y mientras exista una sola ventanilla abierta, el trámite continuará». La humanidad, sin proponérselo, había blindado su planeta con el arma más desesperante de todas: la espera interminable. No necesitaron muros, ni escudos, ni flotas colosales. Bastaba con pedir un formulario y poner un sello. Pronto, el rumor se volvió certeza en los pasillos de la Confederación. Los humanos eran inviables como enemigos. Demasiado lentos, demasiado pacientes, demasiado imposibles. Nadie en su sano juicio contemplaba ya la idea de declararles la guerra, porque el simple hecho de hacerlo era condenarse a un trámite eterno sin desenlace. En los anales galácticos quedó registrado un dicho que se repetiría de especie en especie, siempre con un tono de respeto y miedo disfrazado de humor: la burocracia humana es un infierno, y en ese infierno la guerra no puede entrar.